Exactamente. Puede compartir pantalla, Do. Entonces, compañeros, como les digo, el objetivo de este curso es que ustedes salgan con una idea muy importante de la hidratación. Si queremos aprender, compañeros, hay que participar de forma activa. Le digo, no me gusta a mí solo yo hablar y al final a veces no sé si estamos todos igual o alguien no entendió algo, entonces sí les rogaría si es que hubiera como que todos estuviéramos con las cámaras prendidas para poder interactuar de una mejor manera. Y que sí me gustaría igual saber si todos los que estamos aquí presentes, la mayoría son médicos y trabajan en algún hospital público o la mayoría somos estudiantes de medicina, porque sí es importante saber todos los que estamos aquí presentes, porque hay distintos niveles de complejidad. Entonces, si más del 80% aquí somos médicos, pues podríamos ir subiendo el nivel de complejidad que yo les pueda aportar. Y si la mayoría pues somos estudiantes de medicina, pues podríamos ir hablando más de fisiología y tratar de llegar a ir volviéndolo lo más complejo posible, pero que sea entendible para todos. Como les digo, yo quiero que en este curso, la verdad, todos los que están presentes y han decidido optar por este curso, salgan aprendiendo. Yo les cuento mi historia personal. Fue muy difícil para mí aprender hidratación. Se me hizo muy complejo. Salí de medicina, todavía no tenía muy claro y cuando ya hice medicina interna comencé a tener una idea más clara, pero en nefrología fue lo que afiancé realmente mis conocimientos. Y eso les quiero transmitir a ustedes, chicos. Entonces, vamos a comenzar y vamos digamos, la dinámica es que así va a ser este curso. Yo voy hablando un tema y de los que estamos aquí, podría decirles que cuál es su opinión a cada quien. Yo les puedo decir yo o ustedes podrían de forma espontánea mejor decirlo ustedes. Sí, a compartirles, chicos. Entonces, no sé si les sale a todos mi diapositiva. Sí, Sí, Doc, doctor. está bien. Ya. Entonces, eso, chicos, comenzamos. Eh, Vamos a ir bien despacio para poder ir hablando de todos los temas. Ese es un tema, como les dije, chicos, súper interesante, muy importante en la práctica, que en medicina interna hay tantos pacientes, tantas cosas que uno a veces ya no tiene muy claro cómo manejar tantos problemas de todos los pacientes, pero aquí nos vamos a enfocar exactamente en la hidratación y vamos a ver cómo al final del curso todos tenemos que saber manejar un paciente deshidratado, tenemos que saber identificar el paciente que está con deshidratación, tenemos que saber cómo funciona los líquidos, cómo se movilizan en nuestro organismo y cómo podemos manejar un paciente con un trastorno electrolítico. Porque recuerden que si nosotros hacemos una mala hidratación inadecuada, nuestro paciente tiene un riesgo no solo de complicarse, sino hasta de fallecer. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces hoy más nos vamos a enfocar hoy en agua del cuerpo humano, en cómo se movilizan los líquidos y algunos ejemplos que vamos a ver. Esta clase creo que es la más importante porque de aquí tenemos que, con todos estos conocimientos que aprendamos hoy, vamos ya a ir al resto de problemas que vamos a llegar a tener. Pero como siempre vamos a iniciar con un caso para que ustedes me vayan diciendo qué es lo que opinan, ¿ya? Entonces, esta clase y esta primera parte va a ser de regulación del volumen, extravascularidad, de extravascular y osmolaridad. Entonces, para eso les ideé un caso que lo, lo, lo vamos a leer. No sé si algún compañero quiere leerlo para que algún compañero de forma espontánea. O les voy diciendo yo.
Yo, doctor. Ya, por A favor. ver, caso clínico. Paciente masculino de 55 años que acude por presentar náuseas, vómitos y diarreas por 10 ocasiones con los siguientes signos vitales. Presión arterial 90/60, frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto. Al examen físico, mucosas orales secas. Preguntas. ¿Cuál es el agua corporal total de este paciente? ¿Cuánto sería el déficit de agua estimado de este paciente? Eso contigo mismo, compañero. Sabes que esto es súper importante para comenzar a razonar. Como les digo, chicos y doctores que estamos reunidos hoy, lo más importante cuando aprendan medicina interna o cuando aprendamos un caso clínico es razonarlo. Entonces tenemos que tener el razonamiento clínico, irlo agilizando un poquito más. Es la pregunta que yo te haría a ti. Digamos, ¿recuerdas que en el cuerpo humano tenemos aproximadamente en nuestra sangre, corre aproximadamente, ¿te acuerdas que era 5 litros de sangre? Y entonces, este paciente, sin ninguna fórmula, porque todavía no lo sabemos, ni sabemos todavía estimar el déficit de agua, todavía no sabemos nada de esto, pero de lo que tu razonamiento lógico, más o menos, ¿cuánto crees que el paciente pudo haber perdido de líquido? ¿Cuál crees que podría ser el déficit de agua? Teniendo en cuenta, porque siempre nosotros cuando razonamos, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta que el agua que tenemos, pues, está en nuestro espacio intravascular, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos aproximadamente, imagínate, 5 litros que están recorriendo nuestro organismo. Y entonces, ¿tú qué pensarías? ¿Cuánto pensarías? Así, solo así razonando, diciendo una cifra abierta. ¿Cuánto creerías que él perdió más o menos? Bueno, dice vómitos y diarreas por 10 ocasiones. Sí, Más o menos unos 2 litros. es más o menos, ¿no es cierto? Está un poco hipotenso, la frecuencia cardíaca está alta, que nos da también como una estimación más o menos de de una hipovolemia por la misma pérdida de líquidos, más o menos diría unos 2 litros. Más o menos, ¿no es cierto? Eso es importantísimo, esto de aquí, que el paciente está hipotenso, ¿no es cierto? Está taquicárdico. Cuando un paciente está hipotenso y taquicárdico, ¿qué podríamos pensar que el paciente podría tener? ¿No es cierto? Podríamos pensar que el paciente está con choque, ¿no es cierto? Podría ser. Y este choque se denominaría choque hipovolémico. Entonces, eso es importante, chicos. Digo, para analizar un caso clínico tenemos que comenzar a ver todo el contexto clínico del paciente. Tienes que determinar esto. ¿Cómo determinaría yo si mi paciente si está o no en choque el paciente o en shock? ¿Alguien tiene una idea o algún otro compañero, para no decir así por nombres, que espontáneamente nos diga cuándo se habla de choque o shock hipovolémico? ¿Alguien tiene alguna idea? Es que podemos aplicar una escala diagnóstica, en esos datos podríamos aplicar un quick SOFA. Ya. ¿Y cómo definiríamos, pero igual el choque? Solo con las constantes que tenemos, porque, claro, podríamos hacerle el quick SOFA, pero es para determinar más cosas, pero en este paciente pensaríamos que sí tiene un grado de choque o no. Puede ser que sí, ¿no es cierto? Verán, chicos, quería también, para comenzar a hablar un poquito de lo que es la deshidratación, tenemos que cuando evaluamos un paciente, cuando lo evaluamos, tenemos que siempre verificar la presión arterial, ¿no es cierto? Es importantísima esta. ¿Por qué? Porque recuerden
que la presión arterial tenemos que primero determinar si tiene inestabilidad hemodinámica. ¿A qué llamamos inestabilidad hemodinámica, chicos? Compañeros, esto es importante. Tiene que tener una presión arterial media menos de 60, ¿no es cierto? Entonces, si un paciente tiene tensión arterial menos de 60, determinamos que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante. Recuerden, yo sé que la mayoría ya son médicos y ya lo saben, pero yo personalmente no me gusta obviar y tengo que decirles que para sacar la tensión arterial media tienen que hacer una fórmula, ¿no es cierto? Que ya la saben, la mayoría la saben, que es 2 diastólicas más una sistólica dividido para 3. Entonces ahí tú sacas la presión arterial media. No sé si algún compañero nos quiere ayudar haciendo esta fórmula para ver si es que este paciente tiene inestabilidad hemodinámica. ¿Cuánto le saldría? Doc, ya le contestaron en mensaje, dicen 70. Ya, Tiene pues, una de 70, dice. ya, las 2 diastólicas más la histólica. Entonces el paciente simplemente lo llamamos que él está hipotenso, porque no ha llegado a este rango, ¿no es cierto? Cuando está ya en este rango, es inestabilidad hemodinámica, y si el paciente ya ha perdido, como vimos en este paciente, ha perdido líquidos, este paciente tendría un choque hipovolémico, que ya lo vamos a ver de acuerdo a lo que de acuerdo a la cantidad que ha perdido, pues se determina en choque grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Pero saben que es muy difícil determinar cuánto perdió porque sería imposible contabilizarlo. O sea, ahorita le diríamos al paciente, bueno, tuviste 10 diarreas, pero pues cuánto perdiste exactamente no lo sabemos. Entonces no lo podríamos categorizar por las pérdidas, porque recuerden en la tabla de choque se lo categoriza por las pérdidas. Pero pues en este caso solo podríamos tener un estimado. Entonces tenemos un paciente que está hipotenso, taquicárdico y que está con signos de deshidratación, que es lo más probable. Entonces, ¿cuál sería el déficit de agua en este paciente? Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Pueden ser 2, pueden ser 3, pues no sabemos exactamente, ¿no es cierto? Pero para eso debemos de saber esto que estamos aquí. Esto debemos de saber aquí, ¿ya? Y lo vamos a saber por medio de esto. Miren, miren, doctores. Este es, este es un dibujo, o sea, icónico del agua corporal total que sale en el libro que les envié de Brenner, que es súper, súper lindo y explica súper bien. Todos los que queramos ahondar tendríamos que ir a ver este libro. Les hago un ejemplo porque quiero que magnifiquen más todo lo que está aquí. Verán, tenemos un caso de un paciente con cetoacidosis diabética. ¿Ya? Que viene con una glucosa de 550. ¿Ya? En este caso de un paciente con una cetoacidosis diabética con 550 miligramos de glucosa en sangre, ¿cuánto creen que es el déficit de agua que tendría este paciente? ¿Cuál compañero? El que, le digo chicos, aquí no importa. Ustedes vinieron para aprender y aquí más bien vinimos, si decimos, ni decimos el nombre, solo decimos un rango y yo les voy retroalimentando. ¿Cuál compañero me dice que cuánto creen que es el déficit de agua en cambio en este paciente? Porque en el otro paciente pues perdió por diarreas, vómitos, más o menos unos 2 litros, ¿no es cierto? Podría ser o 3 o no sabemos exactamente. Tomando en cuenta lo que les dije, chicos, es que más o menos tenemos 5 litros en sangre, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué opinan, compañeros? ¿Cuánto creen en litros? ¿Cuánto creen que tiene de déficit de agua este paciente con 550 miligramos de glucosa en sangre y con cetoacidosis? ¿Alguien se lanza a decir algo?
O escríbanlo por el chat. O claro, si no desean hablar, pero me gustaría que sea más interactivo y lo digan. No importa, digan lo que crean, porque si estamos tímidos, pues ahí sí ya no vamos a aprender. Tenemos que todos decir lo que pensamos como médicos, decir, yo creo, doctor, que también son unos 2 litros, o yo creo que son 4 o 1 litro, y ya. Entonces seguimos con la clase. ¿Qué opinan? Puede ser 1 litro, 2 litros. Es que se les decía, chicos, que si pueden ir opinando para que no, porque no me gusta irles diciendo, o usted, doctora, vaya escogiendo cualquier compañero y que él diga, pero para no salirme Ya, se van a acordar de mí. de Este quiere acordar de que... la doctora. A ver, Rosita. Rosita Loaiza. ¿Qué opinas? Hay dos Rositas, ¿cierto? Rosita Álvarez, entonces. O sí estaba Loaiza. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Estoy en la noche. Yo también creo que aproximadamente unos 2 litros, Ya, la cantidad de cosas. 2 litros, Rosita. Sí, ven, chicos, o sea, lo que quiero es, más bien, lo que ahorita quiero es que, más bien, lo hago intencionalmente, chicos, porque quiero como que haya que haya un debate. Porque si yo supiera que esto es algo muy simple, pues no, no lo pongo. Y por eso lo quiero que lo digan, porque quiero que de aquí salga el debate y salga el aprendizaje. No es por molestar a los doctores, sino es por de que aquí salga un debate. Sí, como le digo, pueden hablar y sin decir hasta el nombre y solo lo dicen. ¿Alguien más? La Hay doctora. otra respuesta, Ya. en el peso del paciente o el sodio, hacen dos preguntas en el chat. Ahorita era solo cuánto creen que es un paciente con cetoacidosis diabética y 550 miligramos, cuánto sería el déficit de agua aproximado. Porque como dijimos, en el paciente con diarrea, tiene un déficit de agua más o menos de 2.5 litros, pero es aproximado. Aquí igual, aproximado. ¿Cuál podría ser? Doctor, puede ser entre 4 y 6 litros, más o menos, por la patología de cetoacidosis diabética. Ya, es. De hecho, sí debería ser más por la misma fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Ahí también está incluido lo que es las pérdidas. Ahí sí tendríamos que tomar en cuenta las pérdidas activas y pasivas, porque recordemos que en estos pacientes la frecuencia respiratoria aumenta y a través de la respiración también se pierde bastantes líquidos y además por el mismo desbalance electrolítico que suele haber, también hay una pérdida significante. Eso, compañeros. Es algo muy, muy claro que dicen los dos doctores. ¿Saben por qué lo quería dimensionar así, iniciar ingresar en este mundo de los líquidos corporales de esta manera? ¿Por qué lo hago? Lo hago intencionalmente porque aquí hay algo hiper exagerado. Van a ver, el déficit de agua de un paciente con cetoacidosis diabética más o menos aproximadamente es de 8 a 10 litros. Y de un paciente de un estado hiperosmolar es aproximadamente, imagínense, de 12 a 14 litros. Si ven, esto fue algo que lo hice así intencional. ¿Por qué? Porque siempre nos confundimos que el agua que tenemos en el cuerpo humano viene de la sangre, ¿no es cierto? Y todos lo hemos confundido y todos lo pensamos así, y todos decimos, pero si hay 5 litros, ¿cómo va a perder 8 litros? ¿Cómo va a perder 10 o 14? Lo que tenemos que tener en cuenta, doctores, es que lo mínimo de sangre que tenemos en el cuerpo humano, lo mínimo no de sangre, de líquido, lo mínimo de líquido que tenemos en el cuerpo humano es en el intravascular, que tenemos 5 litros. Es lo menos que tenemos de, de agua, ¿ya? Porque miren, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenemos de agua aproximada en el cuerpo? En el cuerpo humano tenemos, como aquí lo estamos especificando en
digo en este diagrama que es súper interesante, por eso les puse este diagrama. Lo más importante es saber que nosotros como seres humanos somos un 60% de agua. Entonces, miren, todo esto que está pintadito aquí, esto es un 60%, ¿no es cierto? Todito esto, miren. Y lo demás, pues, es sólido, pues ya saben, los huesos, la piel, todo lo demás. Entonces, imagínense, somos más agua que nada. Entonces ustedes dicen, pero tanta agua, ¿dónde está tanta agua? Entonces, eso es lo importante que tenemos que saber. Esa agua está distribuida, todo este 60% está distribuido en el cuerpo, donde lo menos que tenemos de agua, como les dije, es el intravascular, y lo que más tenemos de agua es el intracelular. Entonces, si hacemos una comparativa como estamos viendo aquí, miren, aquí estamos viendo este dibujito que estamos aquí, este es el intravascular, miren, este es el intersticial, y este es el intracelular, intracelular. Entonces, ¿sí me entienden? De todo el 60% que tenemos el 60% somos agua, pero de este 60, imagínense, casi la mayoría, casi el 70% está en el intracelular y aproximadamente un 25% está en el intersticial y solo hasta menos de un 5% está en el intravascular. Entonces, eso es lo importante que todos tenemos que quedar aquí de acuerdo, que así se distribuyen los líquidos en el cuerpo humano. Entonces, ahora cuando nos pregunten cuánto es lo que ha perdido el cuerpo humano, pues imagínense, podemos perder hasta 15 litros. Como les dije, en estado hiperosmolar, perdemos hasta 14 litros, imagínense. Imagínense la deshidratación tan severa que tiene este paciente, de 14 litros de agua haber perdido. Ya vamos a ver por qué pierden, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, cuando ya hablemos un poquito más de, em, de los problemas renales y cómo se pierde el agua. Entonces, esto tenemos que tener claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la fórmula para determinar el agua corporal total? Entonces, agua corporal total, esto es importantísimo, chicos. En todas las fórmulas, cuando hablan de hiponatremia, van a ver esta agua corporal total. Entonces, el agua corporal total es igual al peso por 0,5 o 0,6. Pues en algunos textos nos dice que, mm, que las mujeres tienen un distinto agua corporal total que los hombres y que los pacientes que son ancianos también tienen menos agua corporal total. Entonces, si es mujer, podrías multiplicarle por 0,6 y si es hombre, podría ser por 0,5. Entonces, así sacas el agua corporal total. Entonces, hagamos un ejemplo. Este mismo paciente, eh, un paciente que pesa 75 kilos. ¿Cuánto sería el agua corporal total de este paciente? ¿Alguien si es que me puede ayudar con la calculadora? 45, ¿no? Entonces, miren, 37.5 ¿no sería? ¿cuánto? Pesa Ajá, 75, 37.5. la mitad de 75 sería 37.5. Ya. ¿Y por 0,6? Supongamos que pues podría ser, bueno, podría ser mujer. ¿Por 0,6 Para cuánto hacer saldría? 45. 45. 45. Ya. Entonces, dense cuenta, chicos. Quiero que dimensionen esto, porque si no entendemos esto, vamos a hablar de otras cosas y vamos a estar perdidos. Entonces, imagínense que en nuestro cuerpo humano, la mayoría de nosotros tenemos 45 litros de agua, pero esa agua está más en el intracelular. Por eso cuando hablamos de deshidratación severa, es que el agua del intracelular se perdimos agua intracelular, porque ya vamos a ver, el agua el agua se mueve del intra al intersticial y al intravascular de manera bidireccional. Se mueve.
Entonces eso es sumamente importante, saber cómo se mueven estos líquidos y por qué se movilizan. Entonces eso es de suma importancia. No sé si alguien no entendió esta parte porque como les dije, chicos, esto es sumamente importante. ¿Alguien no le quedó muy claro? ¿Les pude repetir la fórmula para poderles poner en el chat? Y ahorita les voy a poner. La fórmula es, como les dije, lo que está aquí. Miren, peso, agua corporal total es peso por 0,5 o 0,6 si es que es mujer o hombre, nada más. Ese es agua corporal total. Entonces, eso es importantísimo. No sé si aparte de eso algo más no se entendió cómo se distribuye el agua en el organismo. Como les dije, somos 60% agua y de ese 60% del agua, la mayor parte está en el intracelular. Ahí ¿Y revisé el EDOC o cómo? está. ¿Cómo? Ahí revisé el EDOC, se me fue peso por 0,5 menos 0,6, ¿está bien? Sí, es peso del paciente por 0,5 o 0,6 nada más. Ahí se me fue entonces, aquí está mal. Ya. Entonces, compañeros, ¿no hay ninguna otra pregunta acerca de esto? ¿Sí quedó claro? Gracias. Ya, ahí está. Muchas gracias, chicos. No hay ninguna pregunta, ¿no es cierto? Luego, una duda. En caso de que, o sea, le hago una pregunta por algo que nos enseñaron y tengo duda en eso. Ya. Cuando se trata de mujeres, se puede utilizar, según bibliografías, más el 0,5 y en hombres el 0,6. Y en personas obesas, la fórmula tal vez cambia. Pregunto. Cuando hay más, cuando hay más grasa, aparentemente la persona tiene más líquido, porque el adipocito retiene líquido, pero pues no cambia. En lo que hemos hecho los casos no cambia, porque recuerda, pues, un paciente obeso va a pesar más y le va a salir, la fórmula le va a salir con más agua corporal. O sea, no cambiaría. Yo personalmente, aunque no está bien, pero yo casi a todos les hago por 0,6. O sea, solo que sea ya una persona anciana, muy desnutrida, le disminuyo, como que tuviera menos agua corporal total. Pero yo personalmente casi no cambio, o sea, es bien discreto el cambio que va a haber cuando le multiplicas por 0,6 o por 0,5. O sea, no es tan mayor. Pero como te digo, en pacientes con obesidad no cambia porque pues un paciente con obesidad va a pesar unos 120 kilos y pues tienes que multiplicarlo igual, ¿no es cierto? Por 0,6 podrías hacerle y te va a salir pues ya el resultado, que es de acuerdo al peso de cada quien. Entonces no habría algún cambio mayor, pero súper buena tu pregunta. ¿Algo más que Doc, alguien quiera Doc, una decirme? pregunta. En niños sí hacemos más 0,9, ¿no es cierto? Como les dije, compañeros, en niños sí no manejo yo porque ya la hidratación en pediatría y todo lo que es pediatría es otro mundo. Yo la verdad, en más de 10 años he visto más, solo adultos y la verdad no toco el tema casi de pediatría. Pero ahí sí sería conversarlo con algún compañero pediatra cómo cambian en los niños, porque los líquidos sí cambian un poco más en los niños y la hidratación es diferente en ellos. Entonces, en esa pregunta no podría ayudarte. Pero no sé si tienen alguna otra pregunta o algo no quedó claro. Digo, yo lo trato de explicar, pero a veces puede que no quedó tan claro. Si no hay ninguna pregunta, pues continuamos, ¿ya? Entonces, teniendo claro esto, podríamos continuar hablando, ¿no es cierto? Esto es importantísimo. Este gráfico igual está en Brenner mismo y es importante. Miren, aquí es el intracelular, lo que les decía, ¿no es cierto? Miren, vean esto, ¿no es cierto? Extracelular e intracelular. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál es el electrolito más abundante eh, intracelular? Aquí lo dice. ¿Cuál es, chicos?
¿Cuál es el electrolito más abundante que está dentro de la célula? ¿El potasio? El potasio. El potasio. Dense cuenta, chicos, Potasio. cuánto de potasio tienen adentro de la célula. Miren, hay pero hartísimo, ¿sí o no? Esto es miliequivalente, chicos, miren. ¿Cuánto sería? Casi más de 149 miliequivalentes, ¿no es cierto? Y recuerden, este es intracelular, hagámosle el extracelular, imagínense. ¿Cuánto es lo normal de potasio en el extracelular? O sea, nosotros cuando medimos potasio medimos extracelular, porque recuerden, es lo que está. ¿Qué es el extracelular? El extracelular está compuesto por el intravascular más y también el intersticial. Ese es el extracelular, ¿no es cierto? Por si acaso alguien no lo sabía, extracelular, ¿no es cierto? Es intravascular más intersticial. Ya. Entonces eso sí está más claro, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuánto es lo normal de potasio fuera de la célula o en intracelular, extracelular? Más o De menos. 5 a 10. ¿Cuánto? De 5 a 10. De potasio. Sí. A ver, ¿alguien más? De 3,5 a 4,5. Eso, más o menos. Esperen un ratito. Es lo normal de potasio fuera de la célula. Eso sí tenemos que tener súper, súper claro, ¿no es cierto? De 3.5 a 4 puntos. Ah, no. Es más, poquito más, ¿ya? Puedes tenerlo por lo menos hasta, en algunos casos lo llamas que está elevado cuando está más de 5.5, ¿ya? Podría ser 5.4. Entonces, eso es lo normal, imagínense, fuera de la célula. Entonces, hay poquitito potasio fuera y hay hartísimo potasio dentro. Entonces, intracelular, en cambio, miren, 149. Bastante, ¿no es cierto? Entonces, eso, como estamos introduciéndonos a esto, tenemos que tener clarísimos, chicos. Eh, Tiene que ser, recuerden que ya después de 5.5 ya es hiperpotasemia. Entonces, esto clarísimo, ¿ya? Y la otra pregunta, ¿cuál es el electrolito más importante extracelular? El sodio. Eso, miren chicos aquí, sodio. Es el más importante extracelular. Como nos damos cuenta de aquí. Y miren, aquí hay poquito, ¿sí se dan cuenta? En cambio, intracelular es casi nada. Hay unos 4 miliequivalentes. Entonces, ¿cuál es lo normal de sodio que tenemos en el organismo cuando le tomamos a un paciente? Más o menos. ¿Mayor de cuánto? 135, 145. Eso. 135 a 145. Está súper bien. Entonces, podríamos decir por ahora, ¿no es cierto? 135 a 145. Entonces, ese es el valor normal del sodio extracelular. Recordemos que nosotros cuando medimos electrolitos, medimos extracelular, o sea, lo que está en el intravascular y en el intersticial. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que tener claro. Y el sodio siempre va acompañado de ¿qué? Pues del cloro, ¿no es cierto? Y los dos son los más abundantes extracelular. Por eso es que tenemos, ¿no es cierto, chicos? ¿Recuerdan cuando veían ustedes la célula? ¿Qué es lo que hacía que cambien? ¿Qué es lo que hacía que hagan un intercambio? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que en la célula había una sodio-potasio ATPasa? ¿Sí se acuerdan? Acuérdense de la doctora María Estere. ¿Sí se acuerdan esto? ¿Quién, Chicos, quién se acuerda de esto? ¿Para qué era este sodio-potasio ATPasa? Era una bomba, ¿se acuerdan? Entonces servía para que, como les dije, chicos,
hay mucho más sodio acá afuera y hay menos sodio adentro. Entonces, lo importante de eso es que ustedes sepan que utilizaba energía y hacía lo contrario, ¿no es cierto? Normalmente debería el sodio que está acá afuera, pues, entrar normalmente, pues, de un gradiente donde hay más concentración a uno de menor concentración. Y el potasio al revés. El potasio hay más afuera, más adentro, y aquí hay menos, y este es más. Entonces, lo que les quería nomás decir con esto, chicos, es que esta sodio-potasio ATPasa intercambiaba, o sea que hacía que donde hay menos sodio, vaya donde hay más sodio, y al revés el potasio. Entonces, lo importante para saber esto, tenemos que saber cómo se mueven los electrolitos en el cuerpo humano. Entonces, ahorita vamos a ver eso, para poder determinar todo esto. Y aquí les dejo una diapositiva de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Esto todo está en Brenner, si ustedes lo quieren evaluar o ver. Aquí está todo el sodio, los miliequivalentes. Miren, aquí está intracelular y extracelular. Aquí están los valores extracelulares que habíamos hablado. Este es un valor que lo da un rango medio. Entonces, sodio, potasio. Esto es lo más importante que tenemos que saber. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros medimos. Esto. Esto medimos nosotros cuando hacemos los exámenes. Entonces, aquí les queda esta para que ustedes sepan más o menos cómo tienen que tener los valores normales. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no continuamos. Entonces, para poder determinar cómo se movilizan los líquidos en el organismo, tenemos que tener en cuenta cómo está los líquidos y cuánto tenemos que tener normalmente. Aquí es una diapositiva también súper importante que igual está en Brenner, que este es un gráfico súper interesante que les quería mostrar. Miren por dónde uno puede perder, lo que decía el compañero en la primera pregunta que le hice. ¿Por dónde podemos perder líquido nomás? Podemos perder por el intestino, podemos perder también por por la sudoración, por pérdidas insensibles, y podemos perder también por la respiración. Y una de las pérdidas más importantes también que pueden hacer es por el riñón. Entonces, estos es todos los lugares que uno puede perder líquido. Entonces, aquí está súper claro. Miren, aquí 42 litros, que es lo que tenemos más o menos de los pacientes que tenemos de agua. Y que tenemos aquí más o menos, miren, tenemos casi todo nuestro líquido está en el intracelular y el resto de líquido está aquí en el extracelular, pero la mayoría está en el intersticial. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener ese líquido en unos buenos niveles? Pues tenemos que ingerir agua. Si no ingieres agua, pues puedes tener una deshidratación. Imagínense que estén en algún lugar donde no pueden tomar líquidos o se les va el agua por mucho tiempo, pues se van a deshidratar. Pero esto quiero que tengan claro. Miren, aquí está hasta cuánto puedes perder más o menos por día. Por día, cuánto pierdes más o menos. ¿Y cuánto orinamos normalmente más o menos? ¿No es cierto? 1 a 1,5 litros es nuestro aproximado de uresis que tenemos. Entonces, eso es lo importante en cuanto a las formas que podemos perder orina. Ya hablando de patologías. Entonces, aquí, ¿qué podría ser un problema para que podamos perder demasiado líquido? ¿No es cierto? ¿Qué opinan? Diarreas, ¿no es cierto? ¿Qué creen en cuanto a aquí, excesiva sudoración? ¿En qué caso podría darse? Que podrías perder mucho líquido por la sudoración. En fiebre, en fiebre. Es fiebre. Podrías tener un paciente que está febril y tú dices, pero ¿por qué está tan deshidratado? Pues por la fiebre. Una temperatura extrema hace que sudes demasiado y vas a estar perdiendo líquidos. En un paciente
¿En qué paciente podría ser en cuanto a pérdidas excesivas pulmonares de líquido? ¿No es cierto, chicos? En los pacientes intubados. Por eso el paciente intubado tiene una hidratación especial, porque él está perdiendo, ya no está controlando la respiración él, sino una máquina le está controlando la respiración. Y ese oxígeno que le ingresan elevado va a hacer que él pierda más líquido por la respiración. ¿Y en qué casos vas a perder líquido a través de la orina? ¿En qué casos vas a perder mucho líquido por la orina? ¿En qué casos, chicos? ¿Puede ser Doctores. en pacientes diabéticos? Excelente. Los pacientes diabéticos son los que más pierden a través de la orina. Pierden líquido a través de la orina por algo que se llama diuresis osmótica. Y esta pérdida es tan grande que puede llegar, como les dije, hasta 14 litros. Entonces, si ustedes se ponen a pensar cuáles son las patologías más importantes donde pueden perder extremadamente líquidos, yo diría dos, las más importantes, que sería renal y sería digestivo, cuando hay unas diarreas excesivas o diarreas que no ceden. Y de los más importantes, la verdad es renal, porque a través de los riñones podríamos orinar demasiado y podríamos perder extremadamente líquido, llegando hasta en algunos casos de 14 y se ha visto hasta 16 litros en pacientes con estado hiperosmolar. Ya vamos a hablar de todo eso. Pero bueno, yo creo que como vamos ya ingresando en patología, tienen que tener claro esto. ¿Alguien no le quedó muy claro o algo no entendió de esto? Luego, conforme vamos con el curso, vamos a hablar cuál es el mecanismo por qué la diabetes te hace perder tanto líquido. Parece fácil, pero no es tan fácil. Tiene una razón fisiológica. ¿Qué opinan, doctores? ¿Alguien tiene alguna observación, algún comentario o alguna pregunta hasta ahorita? ¿O algo no se entendió? ¿O algo no está claro de todo lo que acabamos de ver? ¿O estamos muy bien? Sí, Ya lo muy sé. bien. Esta Mayrita está despierta. Como decimos, Jocelyn. como decimos, o explico tan bien que todos entienden, o nadie entendió nada. No, yo creo que sí estamos súper bien, porque son cosas que la mayoría ya lo han visto, pero lo estamos lo más afianzando. Ya. Entonces, son algunos datitos que teníamos. Como les digo, ¿cómo nos vamos a centrar aquí? Que tenemos que, ¿qué tenemos que saber ahorita? Una, tenemos que saber qué es la osmolaridad, porque siempre hablamos de osmolaridad y no sabemos qué es osmolaridad. ¿Cómo se controla el volumen y cómo se controla? ¿Cuáles son las respuestas a la deshidratación o a la pérdida de líquidos? ¿No es cierto? Y cuál es lo mínimo que debemos de orinar. Entonces eso es sumamente importante. Todas esas preguntas pues las vamos a ir respondiendo. ¿Ya? Entonces aquí ya nos pasamos de lleno al riñón, porque aquí vamos a hablar cosas muy interesantes. Quiero que esto sí lo sepan también como algo básico que yo que recuerde, no, antes, pues yo, como le digo, yo soy médico desde los más antiguos, no se daba énfasis a la nefrología en cuanto a la formación de los médicos, pero ahora nos damos cuenta que para saber hidratación tenemos que manejar de forma básica cómo se filtra el agua a través del riñón y cómo se maneja el agua en el riñón. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, para que se familiaricen, chicos, este es la unidad funcional del riñón. O sea, el riñón tiene una unidad funcional que está conformado, ¿no es cierto?, por glomérulo, que es todo esto. Este es el glomérulo, ¿ya? Y esto es el túbulo renal, todo esto, ¿ya? Entonces, esto es sumamente importante porque esto tenemos que saber muy claramente. Entonces, cuando un paciente pues toma líquido o cualquier cosa, ¿qué va a pasar?
va a pasar que aquí en el glomérulo se va a filtrar todo el agua. Imagínense que a través del riñón pasa todos los líquidos del organismo, pasan por aquí. Entonces, el intravascular el glomérulo está formado por algunas redes de capilares y esos van a permitir que se filtre el agua. Y esta agua que se va a filtrar va a pasar a través de todo este túbulo. Por aquí, va a venir por acá. Y aquí en este túbulo va a tener algunos cambios de concentraciones, que eso ya vamos a hablar. Concentraciones de solutos. Porque ya vamos a ver después, eso lo vamos a hablar después, vamos a tener algunos transportadores aquí, aquí, acá y acá también y acá. Pero ahorita para hablar de agua, como dicen las flechitas negras, ¿dónde se dan, dónde creen ustedes, doctores, de lo que ustedes han visto, dónde creen que se da el control más importante del agua? ¿En qué parte de esta unidad funcional? Porque vemos, si nos estamos dando cuenta, las partes del túbulo renal son túbulo cortoneado proximal, túbulo distal, asa de Henle, que es esta, y el túbulo colector, que es este. Entonces, ustedes, ¿dónde creen que se da el, el, em, se da, digamos, el control del agua más estricto y el más importante? ¿En dónde creen ustedes? No sé si alguien tiene una idea, porque podría ser aquí, inicial, distal, o podría ser aquí en el túbulo colector. En el chat colocan asa de Henle. Podría ser en el asa de Henle. Otro, alguien más. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna idea? Les voy respondiendo. En el asa de Henle lo que se da es aquí se da tanto ingreso del agua al organismo como secreción también aquí. Entonces eso es de sumamente importante porque tenemos que saber todo esto. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? ¿Dónde se da el control más importante del agua en el riñón? Hay otro comentario, dice en el túbulo contorneado distal. Repítame, doctora. En el túbulo contorneado distal. Entonces el túbulo contorneado distal es todo esto. ¿Ya? Ya, aquí. Pero lo que quiero decirles, doctores, es que el más importante eh, control del agua está dado en esta parte, justo aquí, todo esto. Esto se llama túbulo colector. Ese túbulo colector es sumamente importante porque aquí van a ver, como ven estas flechitas, van a ver unas que se llaman acuaporinas. Y estas acuaporinas son las que van a dar el control final del agua. Antes de que sea excretada el agua, am, porque aquí ya, aquí ya es la orina. Entonces, antes de que sea excretada esta agua, tiene que pasar a través de estas acuaporinas. Entonces, las acuaporinas son las más importantes que nos permiten eh, el control final del agua. Recuerden, ¿en qué casos hay algún problema de las acuaporinas que permita que no se reabsorba el agua? ¿En qué casos? ¿Alguien se acuerda de algún caso? ¿O cómo se llama la patología que hace que las acuaporinas funcionen de manera inadecuada? Entonces, eso se da en los casos de diabetes insípida nefrogénica, se llama. ¿Qué es la diabetes insípida nefrogénica? Simplemente es un daño de las acuaporinas, que se puede dar por múltiples problemas. Puede ser hasta por enfermedad renal crónica, puede ser por cualquier problema que dañe las acuaporinas, puede hacer que esas ya no estén actuando de forma importante o por algunos otros problemas. Entonces eso lo vamos a ver conforme vamos eh, continuando con la charla. Pero lo que sí quiero que sepan doctores, es que el agua se controla
en la parte final, es lo más importante, en el túbulo colector. Aquí se da la reabsorción. Como les digo, si esto está dañado, puede el paciente tranquilamente orinar 5 litros. Sí quiero que, doctores, que sepan exactamente cuánto es lo que debemos de orinar y cuánto se llama, en qué casos llamamos oliguria. ¿Cuándo se llama oliguria? Esto es, que deberíamos saber. Si no lo sabemos, pues ahorita lo aprendemos. ¿Cuándo es anuria y cuándo es poliuria? A ver, ¿qué compañeros me responden esto? Porque esto sí es sumamente importante. Voy a preguntarles a los que terminaron el internado. Jocelyn. Oliguria. Ay, perdón, sigue nomás. Sigue nomás. Oliguria menor a Gracias. 0.3 por kilo y anuria menor a 0.2 por kilo. Poliuria sería mayor a 1 por kilo. Eso. Entonces, ¿me repites? Oliguria es ¿cuánto? Menor a 0.3. Ya. Estuviste bien, pero ¿sabes qué? Que oliguria ya se lo denomina menor a 0.5, ¿ya? Y en algunos textos, más bien, anuria ya se lo denomina menos a 0.3, ¿ya? Y poliuria se lo llama mayor a 1.5. Esto sí es sumamente importante, doctores. Estuvo bien, pero yo también a veces tenía esto. Lo que pasa que esto lo vemos bastantísimo en lesión renal. Cuando hablamos de lesión renal aguda, se divide así. Y ahí lo vemos bastantísimo. Entonces, eso sería importantísimo, que tengan clarito esto. Pero, ¿qué es el 0.5? ¿Sí lo manejan todos a estos datos de 0.5, 0.3 y 1.5? Están poniendo en el chat algunos que, a ver, que sí parece. ml por kilogramo por kilo hora. Eso, es 0.5 ml kilo hora. O Ese es diuresis importante. horaria, dicen los chicos. Eso. Entonces, eso es sumamente importante, ¿ya? Kilo hora. Se denomina eso, la uresis horaria. ¿Por qué? Porque está dividido para el peso y para la hora. Entonces, podríamos hacer, repito, un ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos un paciente de 70 kilos que está orinando, digamos, le acabamos de hacer una uresis. ¿Saben qué, doctores? Le pueden ustedes hacer a su paciente no solo en 24 horas, le pueden hacer una uresis de 6 horas. Y en esas horas el paciente ha orinado 500 cc. ¿Cuánto me saldría, si tiene alguien alguna calculadora, cuánto me saldría en este paciente la uresis horaria? ¿Sí la pudieron hacer? ¿Sí la entendieron, chicos, cómo tienen que hacerla? Doc dijo 500 cc o 50 cc, perdón. 500, sí, 500. Ah, es 1.19. Ah, ya. Entonces, ¿qué está él? ¿Bien, mal? ¿Cómo lo ves? Está bien. Ya. Entonces, él está bien, ¿sí? Por eso les dije que 1.5 lo que debe ser cuando es demasiado. Y ya, supongamos que orinó solo 100. ¿Cuánto saldría con 100? 0.23. ¿Qué opinas de él? Ahí está en anuria. Eso. Entonces, anuria es orinar menos de 0.3. No es que no orina nada, pues sería, claro, tú dices, no, sí, es que no orine nada, pero orinar casi menos 0.3 es casi, casi nada, la verdad. Y le denominamos los nefrólogos anuria a eso ya. Entonces, como vemos aquí en este caso clínico, pues es fácil. Todos los doctores, como ustedes, tienen que manejar estos datos, ¿ya? Entonces, en la poliuria, en cambio, supongamos que el paciente
este mismo paciente en 24 horas me orinó 3.600 ml. ¿Cuánto le saldría? Tengo que dividir los ml de la orina por el peso y por las horas que yo le quiera hacer. Como les digo, no es necesario hacerle en 24 horas, porque tú puedes medir en 6, en 8, 12 y 24 horas. En 24 sale 2.14. 2.1, ajá. En 24 horas, 2.1. ya. Entonces, y supongamos que fuera lo que él orinó 5.000 cc o 4.600, pongámosle, ¿ya? Para ver cuánto le sale. Pónganle esto, 4.600. 2.7. 2.7. 2.7. Ya, para que vean, chicos, si ven, estos datos nos dirían que el paciente ya tiene una poliuria. Entonces, ¿en qué pacientes va a dar poliuria? Los que ya dijeron, ¿no es cierto? ¿En qué paciente nos va a dar una poliuria? Diabéticos. Ya, ¿pero en qué tipo de diabéticos? Diabetes insípida. Eso quería que ustedes, doctores, tengan clarísimo eso. Y ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Entonces, en los pacientes diabéticos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Eso es lo que yo les quería explicar. ¿Por qué creen que se llama diabetes insípida y por qué se llama diabetes mellitus? La diabetes insípida, doctores, quiere decir, diabetes viene de la etimología sifón, que es orinar demasiado. O sea, diabetes es tener poliuria, ¿ya? Entonces viene de eso y por eso la insípida es que orina demasiado, pero no tiene nada que ver con la glucosa, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. En cambio, la diabetes mellitus orina mucho, pero tiene que ver con la glucosa. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que entendamos hoy, que pueden haber causas de poliuria, pero que no tienen nada que ver con la glucosa. Pero las causas más importantes, pues, si yo les preguntara, supongamos, pero en diabetes, ¿en qué casos? Pues en las descompensaciones agudas, ¿no es cierto? Cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Y pueden haber problemas mixtos, pueden estar los dos juntos. Puede haber un paciente con cetoacidosis y un estado hiperosmolar. Eso es más o menos, doctores, lo que es una pequeña introducción al metabolismo, la verdad que se llamaría del agua a través del riñón. Vamos a ir ahondando más en cada una de esto que hablé, pero ¿creen que hay alguna pregunta o algo que no les quedó claro de lo que acabamos de hablar? ¿O todo está claro? Sí, sí, está claro, Doc. Ya. Sí, Entonces, está claro. verán, quería hacer algo de esto, verán. Entonces, quiero hablar acerca de los mecanismos de transporte de agua. ¿Qué mecanismos creen, doctores, que hay? ¿Cómo se mueven los líquidos? Y justo con esto de aquí. Este es, este es un dibujo excelente para que podamos entender, porque se acuerdan que les decía que los líquidos se están moviendo de un lado para otro de intracelular. Supongamos, podríamos decir que este es intracelular y este es extracelular. ¿Qué opinan? Y pues se están moviendo, en cualquier momento se están moviendo, están moviéndose tanto estas bolitas de aquí serían las moléculas de agua, ¿ya? Y estas de acá, estas verdecitas serían los solutos, ¿ya? Entonces eso es lo importante. ¿Cómo se mueven estos líquidos? Se mueven a través de un mecanismo que se denomina ósmosis, ¿no es cierto? Siempre nos hablan de la ósmosis, pero a veces no la entendemos muy bien. ¿Qué es la ósmosis? ¿Alguien sabe más o menos qué es la ósmosis?
Es un tipo de transporte pasivo. Ya, ¿Y va de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración? no me dejes escribir. Ya. A ver, entonces, a ver, el que dijo, la compañera que dijo de menor, a ver, ¿puedes decir otra vez? Que va desde donde hay menos, no, desde un lugar de menor concentración hasta un lugar de mayor concentración. Es como para intentar diluir en sí los solutos. Mm, Ya, entonces, verán, más o menos lo que dijo la compañera. Ósmosis, ¿qué es ósmosis? Y así se mueve el agua, ¿no es cierto? Se mueve el agua de un lugar, ¿no es cierto?, donde hay menor concentración a uno de mayor concentración. Ese se denomina ósmosis, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería, en cambio, la difusión? En cambio, es otro mecanismo que se movilizan los líquidos, ¿no es cierto? En cambio, es por otro mecanismo que se denomina difusión. Un poquito dañado el pencil, pero ya. ¿Sí me entienden? Difusión. Entonces, la difusión, ¿quién me dice? ¿Qué sería? En cambio, verán, la difusión es el movimiento de solutos, en cambio, de un lugar de menor concentración a uno de mayor. ¿Sí me entienden? Es al revés. Porque supongamos, hagamos un ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos que aquí hay muchos solutos, ¿sí ven? Y aquí hay muy pocos solutos, estamos hablando. Para que esto equipare, ¿de dónde a dónde creen que se moverían los solutos para que esto se equipare? ¿No es cierto, chicos, que los solutos, sí entendieron, chicos, que la difusión es que se moviliza, es del paso de un soluto de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración? Porque si aquí hay mucho soluto, pues tienen que equilibrarse y pasar para acá. ¿Qué pasa esto? Esto pasa en la deshidratación. Cuando hay deshidratación, pues, ¿no es cierto? Se disminuye el agua, supongamos el agua se pone hasta por aquí, y esto se vuelve muy concentrado. Digamos, cuando supongamos, tenemos diarreas, en el caso que tuvimos, tenemos diarreas, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos diarreas, ¿qué va a pasar? Disminuye el nivel de agua, está por aquí. Y como disminuye el nivel de agua, vamos a tener que este paciente tiene menos líquido. Y como tiene menos líquido, esto quedó más concentrado. Quedó más concentrado y estas moléculas que están más concentradas, ¿qué va a pasar con el agua que está en intracelular? Esta agua que está acá va a querer compensar, ¿no es cierto? Y va a pasar para acá para poder elevar el nivel de agua. Que ya vimos que se alteró porque se alteró porque este nivel de agua se disminuyó por las diarreas. Pero los solutos, que aquí quedó muy concentrado, ¿qué va a querer hacer? Va a querer irse para acá, porque ellos van de un lugar de mayor a uno de menor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos pérdidas de agua y están muy concentrados los solutos, ¿qué creen que va a pasar con el sodio? Como está muy concentrado, ¿qué va a pasar cuando tenemos pérdida de agua? ¿El sodio se va a elevar o va a disminuir? Caterina Paola, ¿qué dice? Ah, María Tapia dice baja. La verdad es que aumenta, como disminuye el agua, el problema es que el sodio va a aumentar. Entonces el sodio va a estar muy elevado, por eso da la hipernatremia. Por eso en hipernatremia, como ya vamos a ver cuando ya vayamos más allá, va a ver que vamos a estimar el déficit de agua. Entonces eso es importante. Y la hiponatremia es por otros mecanismos diferentes. En cambio, si hubiera hiponatremia, si esto aumentara, si por algún problema hay demasiada agua, ¿no es cierto?
Ahí hay hiponatremia. ¿En qué casos puede haber demasiada agua aquí? Y ahí eso hace que el sodio se diluya. Entonces puede ser, ya vamos a ver, ¿no es cierto?, en insuficiencia cardíaca, hay demasiada agua, o ya vamos a aprender algunas terminologías, que una de las más importantes causas de hiponatremia es el CH. Pero eso ya lo vamos a ver después. Pero bueno, quiero que quede claro eso, que la ósmosis es el movimiento de agua, ¿ya? Ósmosis, movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, de un lugar, ¿no es cierto?, de menor concentración a uno de mayor. Y la difusión es al revés, pero es de solutos, no es de agua. Eso es lo que tienen que tener súper claro, porque si no sabemos eso, pues no podemos entender las demás cosas. ¿Algo no les quedó claro, doctores, de esto que hablé? Todo está claro, ¿no es cierto? Sí, doc, todo está Sí, claro. sí, Doc. Ya. Sí, Julia, Kevin, yo creo que así quedó ya, súper sí está claro, claro. ¿no es cierto? Sí, es que eso es importantísimo. Yo a veces sé hacer algún refuerzo así, pero ya no creo que es necesario porque ellos, ya les decía, que tienen que darse cuenta que en el intracelular, supongamos, y en el extracelular, supongamos que tenemos eh, alguna pérdida aquí, supongamos que tenemos 4 solutos acá y 4 acá, ¿no es cierto? Sí, solo es para hacer el ejemplo. Y el agua está a este nivel. Si tenemos, como les dije, las diarreas, perdemos agua, ¿no es cierto? Perdemos agua. Y cuando pierdes agua, estos solutos van a estar más concentrados, porque van a estar en menos cantidad de agua y va a haber la misma cantidad de solutos. Y aquí la concentración va a estar igual. Entonces, cuando pasa esto, el agua de aquí, del intracelular, va a salir al extracelular. Y aquí es lo que se da la deshidratación, ¿no es cierto? Porque este, esta pérdida de agua que hubo en el extracelular va a jalar agua de adentro de las células y va a hacer que la célula se deshidrate. Esto pasa en la diabetes que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Entonces eso es importantísimo. Pero bueno, entonces, ¿a qué llamamos cuando un soluto está en un solvente? Esto se denomina osmolaridad, chicos. Ahorita vamos a saber eso, ¿ya? Entonces, esta es osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? La osmolaridad es, ¿no es cierto?, la cantidad de solutos disueltos en un solvente. Eso sí tienen que saber de memoria, chicos. De eso no hay cómo olvidarnos también. ¿Qué es osmolaridad? La cantidad de solutos disueltos en un solvente, ¿no es cierto? Entonces, como yo a veces les decía, cuando ustedes tienen no sé, tienen café y le ponen bastantísima azúcar, ¿qué va a estar? Su café va a estar hiperosmolar, ¿no es cierto? Que ustedes le dicen está dulce, pero es hiperosmolar. Y si tienen un café que ustedes se lo están tomando, pero no le ponen nada de azúcar o le ponen poquita azúcar, pues va a estar hiposmolar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la osmolaridad? Pues eso, es la cantidad de solutos en el solvente. ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad? ¿Quién se acuerda de la fórmula de la osmolaridad? Porque es importantísima saber esto. Pero esto tienen que ustedes saber la osmolaridad efectiva, no cualquier osmolaridad. Tienen que saber la osmolaridad efectiva. ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad efectiva? Entonces aquí les dejo la fórmula, doctores. Es 2 sodios, ¿ya? Más glucosa dividido para 18. Entonces dicen, pero doctor, ¿qué es ese 18 de dónde sale? Pues es una constante. Los autores lo hicieron a esta constante. Entonces tienen que saber que es 2 sodios más glucosa dividido para 18. Entonces, todo lo que tiene que ver con la osmolaridad es 2 componentes. Como les dije, el azúcar, que les decía un ejemplo que ponen en un café,
y también la sal. Entonces la sal es por 2 y el azúcar es importantísimo. Entonces esto es sumamente importante. Si esto no lo saben, no podemos hablar de nada de disnatremias ni problemas. Entonces tenemos que saber cómo hacer esto, ¿no es cierto? Entonces supongamos en un caso clínico que tenemos un paciente con un sodio de, supongamos, sodio 135 y una glucosa de 120. ¿Cuánto me saldría ahí la osmolaridad de este paciente? Sí, ¿alguien me le puede ayudar para hacer la osmolaridad? 21,6. 21,6. A ver, si lo hicieron bien, primero tienen que dividir glucosa dividido para 18. Primero tienen que hacer esta de aquí. Primero dividen glucosa para 18. Y luego ese resultado le suman a 2 por sodio. Entonces, aquí sería, verán, para irla desarrollando. 135 más 135 276. más 176,6. glucosa dividido por 18. ¿Cuánto? 276. 276,6. Ya, ¿qué creen? ¿Es normal? 276. Ya, ese es un caso. Y ahorita hagamos otro caso. Que la glucosa de este paciente, el sodio de este paciente tenía 145 y la glucosa tenía 380. O pongámosle un poquito más de glucosa para que sea el ejemplo bien. Pongámosle que tenía 580. ¿Cuánto saldría ahí con este caso? 322,2. ¿322? Sí, coma 2. Sí, Ya. 322. Entonces, doctores, la osmolaridad normal va de 270. En algunos textos les dan hasta 290, en otros le dan hasta 300, ¿ya? Que es la osmolaridad normal. Entonces, mayor de 300 ya es que está elevada, ¿no es cierto? Y menos de 270, pues disminuida. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando clasifiquemos a nuestras hiponatremias o hipernatremias, siempre vamos a hablar de osmolaridad, ¿no es cierto? Y ya acabamos de hablar de síndrome de hiperosmolar. ¿Qué quiere decir? Que está con una osmolaridad elevada, que eso es en la diabetes, que acabamos de hablar. Entonces, eso, doctores, eso tienen que tener súper claro qué es la osmolaridad. Esa es la osmolaridad sanguínea. Pero ahorita más adelante también hay una osmolaridad urinaria, que esto es sumamente importante. Para que nos demos cuenta que en medicina parece que no tenemos que utilizar mucho las matemáticas, pero sí nos toca utilizar bastante. Y más en hidratación. Entonces, sí tenemos que un poquito estar con nuestra calculadora y estar ahí haciendo estas fórmulas, que ya las acabo de poner aquí. Pues como ya van a tener el video, pues las repasan, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta de esto que estoy hablando? ¿Algo no quedó claro de esto? Acá en el chat no hay nada. Ya. Chicos, ¿ustedes? Entonces, eso es importante. Seguimos con lo mismo porque, como les digo, la osmolaridad es la parte fundamental de entender la hidratación de un paciente. Tenemos que entender súper bien lo que es la osmolaridad y entonces ya la vimos. Esto les muestro, chicos, porque me estoy adelantando un poco más para que ustedes ya vayan viendo algunas cosas que tenemos que saber. ¿Qué pasa cuando hay cambios bruscos de la osmolaridad? Pasa esto, ¿ya?
¿Qué puede pasar? Puede pasar que, que cuando hay un cambio brusco de osmolaridad puede ser que la célula o se edematice o la célula se deshidrate. Entonces pueden haber dos escenarios. ¿Y cuándo pasa esto? ¿En qué casos creen que puede haber cambios bruscos de osmolaridad? ¿Saben en qué caso hay un cambio brusco de osmolaridad? Cuando tenemos, cuando tenemos un paciente, miren aquí, en este paciente que estamos aquí en el de abajo, cuando habría un paciente con una osmolaridad baja, es que habría un paciente con una hiponatremia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nosotros, pues por bien hacer, le corregimos de una manera muy rápida. Le corregimos el sodio muy rápidamente, ¿no es cierto? Y cuando corregimos el sodio muy rápidamente, va a pasar, ¿no es cierto?, que tenemos que aumenta la osmolaridad aquí en el extracelular y recuerden que el agua va de un lugar, ¿no es cierto?, que el agua puede ir de un lugar puede ser de mayor a menor, ¿ya? Y si lo elevamos demasiado, el agua podría irse acá al intracelular y podría hacer que haya un edema. Y esto le llamamos, ¿se acuerdan cuando hablaban de síndrome de mielonisis pontina? Entonces es uno de los problemas más importantes que hay cuando uno repone sodio. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta eso, que no podemos reponerle de una forma tan abrupta, porque hacemos cambios bruscos de osmolaridad y podemos provocar edema de la célula, y cuando producimos edema se muere la célula y se daña pues todo el sistema neurológico y podría quedar el paciente paralizado. Entonces, eso les puse porque es de sumamente importante. Y aquí están las fórmulas igual las que ya les dije. Les dejo aquí, pero pues yo les puse allá para que se den cuenta que aquí que me da. Miren aquí cómo me da lo que les dije, miren la fórmula. ¿Ya? Pero ustedes no le ponen esta. ¿Ya? Ni esto. Entonces, solo se quedan con lo de arriba. Ya les dije. 2 sodios más glucosa dividido para 18. Esta sería. ¿Ya? ¿Por qué no lo tomamos en cuenta al nitrógeno ureico y esta fórmula de aquí? Porque no es un osmol eficaz y ese no nos da la tonicidad. El que nos da la tonicidad del plasma exactamente es este de aquí. Entonces solo trabajamos con esta fórmula superior sin ponerle la de acá. Lo que mismo que le estoy poniendo aquí. La osmolaridad efectiva. Entonces, para que ustedes sepan, doctores, que hay una osmolaridad que es la que le hacemos, pero la efectiva es esta. Entonces no habría problema. Y una fórmula sencilla para determinar la osmolaridad urinaria, ¿cuál es? ¿No es cierto? Que podrían hacerlo así. La densidad urinaria te la dan así. 4 dígitos, es 1010. Lo normal de la osmolaridad urinaria va desde 1010 a 1020 o a 1025 en algunos casos, ¿ya? La osmolaridad urinaria. La densidad urinaria. Pero puedes sacarlo de una forma sencilla, la osmolaridad urinaria, tomando en cuenta estos dos últimos, este de aquí. Y con este le multiplicas para 35 y ya te sale la osmolaridad urinaria. Supongamos, si tenemos un paciente con una densidad urinaria de 1015, ¿cuál sería su osmolaridad urinaria? ¿Alguien que me ayude con una calculadora? Si tengo una densidad de 1015, entonces tiene que tomar este 15 y multiplicarlo por 35. 525. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Disculpe. 525. No le escuché a William, creo que me dijo. 525. Ya, otra osmolaridad urinaria que de 1012 por 35. Ya saben, como les dije, ¿no es cierto? Igualito. 420. 420. 420. Ya. Entonces,
Me saldría 420. Ya, entonces esa es la fórmula. Está sencilla, ¿no es cierto, doctores, de hacerla para sacar la osmolar urinaria? Porque si no, tendrían que hacer esto y esto, que se me hace que es demasiado complejo como para estarlo haciendo. Mucho más fácil tomar los dos últimos dígitos de la densidad urinaria y lo multiplicas por 35. ¿Cuáles son los valores normales de la densidad urinaria? Estos que estoy poniendo. ¿Ya? Tiene un rango más alto la densidad urinaria. En otros los da de 200 a 400, pero yo de lo que trabajo con pacientes y hago, la densidad urinaria puede llegar hasta 500, ¿ya? Cuando está menos de 100, está, ¿qué creen? Que cuando está menos de 100 está muy concentrada la orina y cuando está más, podría ser de 400, está muy diluida la orina. Es lo que hablamos cuando hablamos de problemas en cambio de osmolaridad urinaria, ahí no hablamos de hiperosmolar o hiposmolar, ahí hablamos de dilución cuando hablas de orina, porque eso es lo que queremos determinar, que mi orina está muy diluida, ¿sí me entienden? O mi orina está muy concentrada. Eso es lo que tenemos que determinar, que si mi orina está demasiado concentrada o mi orina está demasiado disminuida. Bueno, ahí vamos viendo con otros ejemplos cuando ya veamos algún caso, ¿ya? Entonces, eso. No sé si algo no quedó muy claro. Como les dije, después nos vamos a meter de lleno en cuando hablemos de osmolaridad urinaria, cuando hablemos de hiponatremia. Y ahí vamos a ver para qué nos sirve la osmolaridad urinaria. Ahorita lo importante es que sepan es cómo se saca la fórmula, porque esto es lo más importante, que deben de solo tener los dígitos de aquí y multiplicar por 35, nada más. De ahí después vamos a ir ahondando porque tú puedes decir, pues, ¿para qué me sirve? Pero lo único que te sirve las moléculas urinarias es para ver si tienes pérdidas renales o si tienes, em, o si tienes algún otro tipo de pérdida, ¿ya? Cuando tú tienes cuando tienes unas pérdidas renales, pues vas a tener una osmolaridad muy alta. ¿Ya? Y cuando tienes algún problema de que estás deshidratado o algo, te puede salir muy concentrado y puedes tener una osmolaridad muy baja. Pero bueno, como les digo, no los quiero confundir porque es un poco diferente que la osmolaridad plasmática, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos ya de hiponatremia. Algo más que de las fórmulas más que quería que estén claros. Yo creo que las fórmulas están claras las dos. No, no creo que haya alguna pregunta, ¿o sí? Ya, esto es lo mismo que les estaba hablando hace un momento, que es lo que ya estuvimos hablando. ¿Se acuerdan lo que les decía de la ATP? Que esta es esta es una contrasportador que nos ayuda a que los solutos se movilicen de un lado a otro, pero por medio de un que es al revés del gradiente electroquímico, o sea, de menor a mayor. Porque recuérdense que los solutos se mueven de mayor a menor. Solo el agua se mueve de un lugar de menor a mayor, pero los solutos siempre van desde el mayor al menor. Entonces a veces puede haber un poquito de confusión, pero creo que estamos claros. Eso era más o menos el movimiento, cómo se dan de los solutos, que ya lo hablamos, que sean por difusión. Ya. Entonces, para hablar en cambio del volumen, vamos a ver otro caso. ¿Ya? Verás, doctores, vamos a ver un caso de un paciente de 30 años que acude por presentar corte de la mano con una moladora, con abundante sangrado, con los siguientes signos vitales. 90-50, frecuencia cardíaca igual 125 y frecuencia respiratoria de 22. Al examen físico está agitado, somnoliento, con vendaje compresivo en mano derecha y pues está empapado de sangre. Aquí quisiera que un ratito lo piensen y qué piensan ustedes, que qué mecanismos se activarían para mantener vivo a este paciente con pérdidas sanguíneas importantes. Porque esto es lo más importante para ya ingresar en cambio en este tema. Tenemos que tratar de uno razonar que qué mecanismos se van a presentar aquí en este caso clínico. Podríamos dar un minutito.
y piénsenlo y ahorita regreso para poder seguir hablando de este tema y como que toman un respiro. No sé, doctora, si podríamos un minutito o unos 5 minutitos. Te podríamos, porque creo que también ya están un poquito, ¿o cómo van, doctores? ¿Están cansados o están bien? Están chocados. ¿O están deshidratados? Están deshidratados, dice. Es que a veces es bastante información y siento que si no nos damos un break pequeñito, pues a veces ya están como que cansados. ¿Qué dice doctora o qué dicen compañeros? Nos damos un break de un minutito o dos y seguimos con este caso y terminamos porque falta una parte que es esta importante y unas cosas, que esto era lo introductorio, lo más importante. Y ya mañana continuaríamos con ya introduciéndonos ya en cambio ya en los problemas clínicos de alteraciones electrolíticas. Como lo tenía planificado, no hay problema, no hay problema porque si se le altera su planificación vuelta, se le acumula. Son 3 días, chicos, que tienen de sincrónico, porque los jueves y viernes ya es asincrónico. ¿Ya? El jueves y viernes ya no se conectan. Sí, nos falta un poquito, pero yo decía ahorita un minutito. Así no hay problema. Paso que van no sé, a lavarse la carita o a estirar las piernas y ahorita continuaríamos. ¿Qué nos damos un minuto? Ya, se está corriendo el tiempo ya. Ya, entonces en un minuto Listo. ahorita, para que lo piense. Mi doc, vea que les deje compartido por si no lo capturaron.